pretendo hacer una reflexión breve en esta ocasión, así que tiene por título cuando las personas no confían en Dios, ¿cierto? O las consecuencias de no confiar en Dios o de alejarse de Dios. Eh, Asa, obviamente, es uno de los reyes que quizás puede diferenciarse de la mayoría de los reyes del norte. Recuerden que Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur, y constantemente estuvieron también en disputa, a pesar de que también habían disputas con los pueblos paganos. Pero déjenme leerle acá para que tengamos una idea del contexto y qué es lo que sucede. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas, ¿cierto? Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre, Maaca, de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sáltense el versículo 16. Versículo 16. En términos generales, Asa fue un buen rey. Pero aquí surge un problema con el rey Baasa, que era el rey del norte. Notemos un poquito esto. Una guerra entre reyes, ¿cierto?, que eran parte de Israel, pero Israel estaba separado. Dice, hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. O sea, Asa tuvo constantemente guerra con el rey del norte, de también de los hijos de Israel, Baasa. Y subió Baasa, dice, rey del norte, perdón, de Israel, que también es del norte, contra Judá, y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey, y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, tercer personaje importante en este relato, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, noten por favor, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, haya alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con él rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Hijón, Dan, Abel Bet Maaca y toda Cineret con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Dicen los últimos tres versículos. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Jeba de Benjamín y a Mispa. Los demás hechos de Asa, porque hay más hechos, hay más situaciones que Asa vivió y realizó, dice el texto, ¿cierto? Y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? ¿Qué está diciendo con esto el autor de Reyes? Que además de que la experiencia de Asa, ¿cierto?, está escrita justamente en este libro que estamos leyendo, además fue escrito en otros escritos, valga la redundancia. Ahora, dice el texto, y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Alejarse de Dios, ¿cierto? Es algo complicado, es algo peligroso. No confiar en Dios también, por supuesto que va de la mano. Ahora, déjeme hacer una pregunta, que es una pregunta hipotética. ¿Te alejaste de Dios y piensas que te va a ir bien porque de algún modo ahora estás mejor? Hermanos, ¿cuánta gente piensa de esa manera?
¿Cuánta gente permaneció un tiempo en la iglesia y se olvidó de Dios? ¿Cuánta gente ha olvidado la provisión y la soberanía de Dios? De hecho, mucha gente pasa por las iglesias cristianas, aún por nuestras iglesias, y tristemente, en muchos casos, estas personas abandonan a Dios, se alejan de Dios y lo peor, piensan que les va a ir mejor. Ahora, ¿cuál es el problema de Asa? O sea, en el texto de Primera de Reyes capítulo 15, ¿cierto? Versículos del 9 al 24, no se dice mucho de Asa con respecto a acciones malas que él hubiera hecho, porque se destaca que él justamente hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre, porque quitó los ídolos, como era propio de ese tiempo, no le permitió a su madre ser reina, porque evidentemente ella había caído en idolatría. Sin embargo, él tuvo una guerra constante con su, digámoslo así, hermano, que era Baasa, hermano en el sentido racial, me refiero, porque Baasa también era rey de Israel y era rey del norte. ¿Por qué razón, hermanos, tuvo constantemente guerra con Baasa? Miren, en el versículo 19 y 20 está la respuesta. Haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí, yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra la ciudad de Israel y conquistó Hijón, Dan, Abel, Maaca y otras tierras más. Oyendo eso, Asa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. ¿Qué sucedió aquí? Hermanos, en el Nuevo Testamento se habla mucho del yugo desigual. Y lo que hizo aquí Asa, ¿cierto? Fue unirse con un rey pagano, un rey de Siria. Por eso hago la pregunta de nuevo, para que pensemos un poquito. ¿Te alejaste de Dios y piensas que te va a ir bien? Es lo más estúpido que puede haber. Es lo más tonto que puede haber. Es lo más necio que puede haber. Seguramente usted se está preguntando, wow, el pastor, ¿qué palabras está usando? Acompáñenme, por favor, al pasaje paralelo de esta historia. Según Primera de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 16. Un poquito, hermanos. Segunda de Crónicas, más bien dicho, capítulo 16. Vamos a leer algunos versículos allí. Noten que es el pasaje paralelo porque Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, es de algún modo un resumen, es un compendio de la historia que cuenta todo el Antiguo Testamento con respecto a Israel. Es un libro de historia resumido en cierto sentido. Noten, en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. ¿Lo hemos leído eso dónde? En Primera de Reyes. Sin embargo, no quiero apartarme mucho, obviamente, del clímax de esto, y sáltense por favor al versículo 7. Y ponga atención, por favor, versículo 7 en adelante. En aquel tiempo vino el vidente Ananí, vidente. Qué interesante, la palabra vidente significa alguien que está viendo, es un paralelo al profeta. Recuerden que el profeta recibía de parte de Dios revelación y entregaba revelación al pueblo. Y el vidente es un paralelo en este sentido del uso o el concepto de profeta. Dice el texto, en aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuánto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Noten que él lo que está diciendo es que Siria, con quien supuestamente hizo un convenio, finalmente no fue, ¿cierto? O no respetó ese convenio porque los sirios simplemente se alejaron.
Ahora, no es lo único. Noten que el vidente, ¿cierto?, está diciéndole a Asa que hizo mal. Noten, los etíopes y los libios con quienes Asa había tenido problemas antes, ¿cierto? Pregunta el vidente. ¿No eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo? ¿No te acuerdas que eran mucho más grandes sus ejércitos que los ejércitos de Baasa? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, en aquel momento Él los entregó en tus manos. Pero noten por favor, hermanos, el versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y noten la expresión que sigue. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces, la respuesta de Asa, noten, versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. No le gustó lo que él le había dicho. Le estaba diciendo la verdad, ¿cierto? De cara, como decimos nosotros, cara a cara. Porque se encolerizó. ¿Qué significa la palabra encolerizarse? Qué interesante. Es enrabiarse con algo. Seguramente chirrió los dientes, porque no le gustó para nada las palabras del vidente. Y noten, grandemente a causa de esto, dice, se encolorizó grandemente y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Miren, voy a hacer un pequeño resumen de cuál es el problema, ¿cierto?, de Asa y cómo eso puede afectar también muchas veces a nosotros cuando cometemos el grave error de olvidarnos o de dejar de confiar en Dios. Lo primero que hizo mal es que no corrió a Dios, corrió a los hombres. ¿Acaso Dios no le había ayudado todo ese tiempo? Podemos hacer una pregunta, hermanos. ¿Acaso Dios a usted lo ha abandonado? ¿Por qué usted se relaciona con personas que no tienen que relacionarse? ¿Cuántas veces tenemos que repetir este argumento, muchas veces a los jóvenes, ¿cierto?, de no unirse con un yugo desigual. Sin embargo, el rey Asa no le importó. Corrió hacia los hombres y no corrió hacia Dios. Segundo, dudó de la historia. Miren qué interesante esto. La historia es importante. Atrás en mi biblioteca tengo una sección especial de historia. A lo menos tengo 9, 10 libros de historia. ¿Para qué tanto, pastor? Historia del cristianismo, historia del pensamiento cristiano. ¿Por qué? Porque es necesario entender la historia. Como dijo un ensayista español, el que olvida, ¿cierto?, sus errores, olvida la historia, tiende a repetir sus errores. Noten por qué lo segundo que estoy diciendo tiene que ver con esto. Se olvidó de la historia. Noten el versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan ¿cuántas partes de la tierra? Toda la tierra. Y Él contempla las cosas que yo hago, por ejemplo, en mi pieza, cuando nadie me ve. ¿Puede hacer eso Él? Lo que estoy diciendo, hermanos, cuando el profeta vidente dice, ¿cierto?, que Él obviamente ha hecho locamente, es porque también se olvidó Él de algo que es principal en lo que era la educación de los judíos, que es la soberanía de Dios. Por eso que yo pongo aquí, Él se olvidó de la historia, de la instrucción, ¿cierto?, que ellos tenían. Dice el texto, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. De hecho, los salmos lo dicen. Si Jehová, Dios, contempla toda la tierra y a todos los hombres, ¿qué significa eso? Que usted no puede esconder nada. Que a la larga todo, hermano, se sabe. Por eso que Asa, evidentemente, a la luz de Dios, hizo locamente. Ahora, noten por favor que cuando el autor dice, has hecho locamente, esta expresión en el texto hebreo se repite en otras ocasiones. Le voy a leer solamente, no lo busquen. 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
Primera de Crónicas 21:8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacerlo. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Noten la expresión que usa Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho. Eres un tonto, eres un necio. ¿Por qué razón, hermanos, esta expresión es tan fuerte? Porque en el texto hebreo, las dos palabras involucradas aquí significan literalmente ser necio, ser estúpido, ser tonto. Le estoy leyendo las definiciones de los diccionarios, ¿cierto? Que expresan o nos dan el significado de los términos hebreos involucrados. Quizás esta expresión locamente has hecho es un poco suave en la traducción, porque la palabra sacal, ¿cierto? Y casal, que están unidas en este concepto, significa, como les dije, actuar locamente, neciamente, actuar tontamente. Hermanos, vuelvo a repetir, ¿cuál fue el error de Asa? No correr a Dios, hacer alianza con el rey pagano de Siria. Por eso, hermanos, que en esta ocasión hacemos bien nosotros en recordar en quién estamos confiando. Por eso hice una pregunta retórica que de hecho se puede observar durante la historia. ¿Te alejaste de Dios y piensas que te va a ir bien? Miren, añado otras cosas más. Noten el versículo 10, como ya dije. Él no aceptó las palabras del vidente. Se enojó, se encolerizó. ¿Qué significa eso? Ustedes conocen la palabra, ardió en cólera. Eso, hermano, es más que enojo. Eso es más que enojo, eso es perder el control. Pero hay más cosas que Asa, ¿cierto? Hizo. Noten por favor el versículo 11. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel, el que acabamos de leer al principio. En el año 39 de su reinado, noten, como consecuencia también indirecta de su pecado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad, noten, ¿qué hizo? No buscó a Jehová, sino a los médicos. Hermanos, qué interesante este versículo. No buscó a Jehová, sino que corrió a la solución que los médicos le podían dar. Finalmente el texto dice: durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado, y terminó como todos los reyes, por supuesto, sepultado en la ciudad de David, y con todas, ¿cierto? Las ceremonias que se hacían a los reyes, porque la mayoría de los muertos, parece que es algo que es acultural, parece que la mayoría de los muertos son todos buenos. No sé si se ha dado cuenta. Pero ¿cuál es la lección, hermanos? La lección es que cuando nosotros nos alejamos de Dios o cuando dejamos de confiar en Dios, entonces van a haber problemas. Y peor, cuando nosotros hacemos alianza o nos unimos o nos relacionamos con alguien que no debemos relacionarnos. Si podemos contestar a la pregunta, ¿estás en una relación ilícita o que no aprueba a Dios? La Biblia te dice: locamente has hecho. Hermanos, no tomemos a la ligera la palabra del Señor, porque evidentemente siempre van a haber consecuencias. Siempre. Aunque nosotros creamos que no. El punto no es cómo estás ahora, ¿no? Ahora estoy bien, ¿no? Que en realidad no es tan grave a lo mejor lo que me ha pasado o mis errores. El punto, hermanos, no es, vuelvo a decirle, que estás bien ahora. Si estás actuando mal, el punto es cómo vas a terminar. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude a que no dudemos del Señor. El problema mayor empezó con Asa, fue que no confió en el Señor.
se olvidó del Señor. Y, hermanos, parte todo con esto. Se olvidó del Señor, no confió en el Señor y cayó en una decadencia, ¿cierto? Hasta que obviamente murió mal, se olvidó de Dios y finalmente, ¿cierto? Eh, culpó a otros, oprimió a otros, literalmente dice el texto, y terminó, obviamente, no con honores de parte de Dios. Por eso, hermanos, vuelvo a repetir, no confiar en el Señor, aún en lo que pasa en nuestra situación, en nuestras enfermedades. Siempre, muchas veces cometemos este error de correr a los hombres. Sin duda que Dios ha dado sabiduría a los médicos, sin duda, y muchas veces es necesario. Pero hermanos, uno de los problemas graves es no confiar plenamente en nuestro Señor. ¿Confía usted en el Señor? ¿Cree en su soberanía? ¿O ha actuado locamente? Oremos al Señor.